Bendito sea Dios para siempre en esta noche. Damos gracias a Dios por este privilegio el cual Dios nos da de estudiar nuevamente la palabra de nuestro Dios y que sea de bendición para todos aquellos que van a entrar a internet. Y vamos a hablar hoy día de los dones del Espíritu Santo. Vamos a leer nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 11. Abran sus Biblias y dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Amén. Dice, Amén. la Biblia habla de los dones del Espíritu, también del fruto del Espíritu y también de los ministerios que son 5, etcétera, etcétera. Porque la Biblia tiene riquezas para hablar. Vamos a ver qué es el fruto. El fruto, como todos sabemos, es el resultado de una semilla que se la sembró y después que se la regó. Dice, el fruto del Espíritu es el desarrollo progresivo de la vida cristiana implantada en la regeneración, mientras que los dones pueden ser otorgados repentinamente en cualquier creyente, lleno del Espíritu en cualquier época de la vida de ese creyente. El fruto del Espíritu está relacionado con el poder santificador, mientras que los dones implican su poder enérgico. Los ministerios que habla en Efesios 4:11 son para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios los dones son talentos espirituales para un servicio específico, y en Efesios son hombres que tienen dichos talentos. En este día vamos a hablar de algo muy importante, que es los dones. Los dones quieren decir regalos por gracia. Y eso es lo que Dios quiere regalar a la iglesia de este tiempo, hermano, y a la iglesia de apostólica se los entregó. Y también el Señor quiere hoy en día que nosotros seamos llenos de los dones del Espíritu de Dios, que cada cual posea el don que Dios le otorga, que se avive, porque nosotros nacemos con estos dones, sino que tienen que avivarse, tienen que por el Espíritu Santo salir a relucir, a alumbrar en medio de las tinieblas en las que está el mundo. Por eso es importante que el hombre entienda de que nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu para que empiece a fluir lo que a través de ese revestimiento del poder de Dios empieza a fluir, que son los dones del Espíritu, viene el fruto del Espíritu y también el ministerio. Por eso es importante que nosotros le demos importancia a la labor de Dios en estos últimos tiempos, hermanos, porque los tiempos en los cuales estamos viviendo son tiempos decisivos, tiempos finales en los cuales la iglesia tiene poco tiempo en la tierra, amado hermano. Por eso la iglesia tiene que estar alerta, trabajando y velando y orando. Vamos a ver ahora sí, vamos a desarrollar este tema de los dones del Espíritu. Vamos a ver cuál es la naturaleza general de los dones del Espíritu. Tengan sus Biblias abiertas en Hechos y 1 Corintios. Yo les aviso cuando lean. Un hermano tenga Hechos 2:33, otro hermano tenga 1 Corintios 12, del 8 al 10, entre dos hermanos van a leer. 8, un versículo y después hasta el 10. Ya. Dice su naturaleza general. ¿Cuál es la naturaleza del Espíritu Santo? Dice, los dones del Espíritu deben distinguirse del don del Espíritu. Mire, los dones y el don. Porque el don, ¿qué es? Un regalo. El don es un regalo, el don del Espíritu es el don que Dios nos da para que nosotros seamos capaces de edificar la iglesia del Señor Jesucristo. Dice, los dones describen las habilidades sobrenaturales impartidas por el Espíritu para ministerios especiales, mientras que el don del Espíritu se refiere al derramamiento del Espíritu sobre el creyente efectuado por el Cristo ascendido. Hechos 2:33, ¿quién tiene? Lee en voz bien alta. Así que, exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ya. 1 Corintios 12, 8 al 10. Porque a esto es dado por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otros en hacer milagros, y a otros profecía, y a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lengua. Ya, ¿hasta qué versículo leyó? 10. Ah, bueno, leyó todo. Ya, miren el versículo que leyó la hermana Katy, dice Hechos 2:33, dice que el Señor fue exaltado, hermano. Dice la Biblia que el Señor subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y en otras porciones el Señor Jesucristo le dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy no descenderá el Espíritu Santo. Era importante que Jesucristo suba al Padre, que pase el proceso de la crucifixión y la resurrección la ascensión al cielo, amados hermanos. ¿Para qué? Para que en el día de Pentecostés, que era 50, del día de la Pascua hasta el día que cayó el Espíritu Santo, hubieron 50 días. A ese día se le llama Pentecostés, Penta, de 50. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender que si Cristo no ascendía al cielo, el Espíritu Santo no iba a descender, pero Jesús profetizó siempre. Nuestro Señor era profeta y Él dijo que era importante que Él pase a la presencia de Dios, porque ahí vendría el Espíritu de Dios. Si Jesús no se iba, no descendía el Espíritu Santo. Entonces aquí en 1 Corintios, donde se leyó, habla acerca de 9 de tantos dones que hay en la Biblia, hermano. Aquí específicamente habla de 9. Pero la Biblia está llena de muchos dones. Dice, y pueden clasificarse de la siguiente manera: lo que imparten poder para saber en forma sobrenatural. ¿Cuáles son? La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu. Mire, todo aquel que viene a formar parte del trabajo en la obra de Dios tiene que entender que tiene que estar capacitado del Espíritu Santo a través de estos dones, hermanos, para poder ser útil. Si no hay estos dones, la gente viene a ser como un árbol disecado, como un árbol que no echa raíces, ¿me entiendes? Y uno echa raíces a través de ¿qué? De los dones de la palabra de Dios, amados hermanos, ¿me entiendes? Y vamos a ver cuáles son cada uno de aquellos dones. La palabra de sabiduría, dice, es acto de expresar sabiduría. En el Nuevo Testamento se aplica al arte de interpretar sueños y dar consejos sabios. Hechos 7:10. Hechos 7:10 un hermano, otro hermano, Hechos 6:3 y otro Colosenses 4:5. El que encuentra, lea. Amén. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ya. Hechos 7. Hechos 6:3, ¿quién lo tiene? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mi hermano, ahí clarito vemos que para el trabajo de la obra de Dios uno tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Si no, amados hermanos, no estamos cumpliendo la encomienda bien como corresponde, ¿me entienden? Por eso es importante que los líderes sean llenos del Espíritu de Dios, porque donde está la llenura del Espíritu Santo, hermano, es como un vaso está lleno y se lo llena. Si usted abre la llave y empieza a llenar el vaso, ¿qué pasa? Si hay alguna basura, se va con la cantidad de agua que cae, va haciéndose a un lado, ¿me entiendes? Y el vaso se mantiene con agua limpia. Asimismo, el hombre de Dios, o la mujer, o el niño, o el anciano de Dios, que busca del Espíritu Santo, amados hermanos, toda tentación, toda malicia, toda perversidad, en la cual en este mundo abunda, amados hermanos, la podemos desechar por el poder de la santidad de Cristo. A ver, el otro versículo, ¿quién lo tiene? Hechos. Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ya. 5 más. Sí, 4:5. Mi hermano, dice que tenemos que redimir el tiempo, y esta palabra fue dada hace muchos siglos atrás, más hermano, muchos años atrás.
Y amados hermanos, hasta el día de hoy la palabra nos alerta que no tenemos que estar ociosos, sino que tenemos que estar vigilando, orando, hermanos, porque no sabemos el día en el cual el Señor venga a ver a su novia, a su iglesia. Dice, palabra de sabiduría es la habilidad en manejo de asuntos, mire, prudencia devota en el trato con los que no pertenecen a la iglesia, los extraños. Habilidad y discreción para impartir la verdad divina, Colosenses 1:28. Mi hermano, que el Espíritu Santo en todas las, hasta para tratar con el inconverso, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo con nuestros vecinos, con la familia, con todo el mundo. Tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios para poder vivir una vida sabia, una vida guiada por el Espíritu Santo, que es el único que nos guía a la verdad de Dios, hermano. Porque nosotros podemos hacer cosas, pero tratar de hacerlas bien, pero si no está el Espíritu Santo lo vamos a hacer mal. Porque es el Espíritu de Dios el que nos guía a hacer la voluntad del Padre. A veces nosotros tomamos decisiones y nuestras decisiones son para muerte o no son de fracaso, pero cuando el Espíritu de Dios en el asunto, solo Dios sabe el porqué de aquello. Amén. ¿Ya? Entonces vamos a ver ahora palabra de ciencia. Tengan abiertas sus Biblias en Romanos 11:33, Romanos 15:14, otro hermano. ¿Ya? Dice, palabra de ciencia, que es la expresión de hechos divinamente inspirados, la ciencia de las cosas que pertenecen a Dios. Romanos 11:33. Amén. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insodables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La ciencia o conocimiento de la fe cristiana. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros, mis hermanos, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, ¿qué dice? Que hay que estar llenos de conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y ciencia? Dice, de acuerdo con lo expresado por un erudito en el estudio de la Sagrada Escritura, ciencia significa penetrar en el conocimiento de las cosas divinas, mientras que sabiduría es la habilidad que regula la vida cristiana de acuerdo con los principios que constituyen su fundamento. Por eso, amados hermanos, en cualquier secta religiosa donde no esté el Espíritu Santo, donde no crean en el Espíritu Santo, esas sectas van a guiar al hombre ¿a dónde? A la perdición. Porque Cristo murió, amados hermanos, por nosotros en la cruz del Calvario, y cuando Cristo fue, envió al Espíritu Santo, que es el representante de Cristo en la tierra a través de su iglesia, amados hermanos. Mientras no esté el Espíritu Santo gobernando nuestros hogares, nuestras vidas, nuestra mentalidad, nosotros somos como címbalo que retiñe, somos muertos en vida, somos como zombies que caminamos. Por eso es importante nosotros aprender de la vida que la produce el Espíritu Santo, que tipifica, amados hermanos, lo que da vida. Amén. Amén. Dice, vamos a ver entonces ahora el discernimiento de espíritu. ¿Qué es el discernimiento de espíritu? Ya. Tengan sus Biblias abiertas en 1 de Juan 4 del 1 al 6 y Mateo 7 del 15 al 23. Vamos a ver el discernimiento de espíritu. ¿Qué es esto, amados hermanos? Sabemos que hay muchos espíritus. Está el espíritu de Dios, está el espíritu de... ¿quién más? El espíritu de Dios, y está también el espíritu del hombre, y también están los espíritus inmundos. Dice, vemos que hay muchas veces inspiraciones falsas, la obra de espíritus seductores o del espíritu humano. ¿Cómo se puede notar la diferencia? Por el don de discernimiento de espíritu, que capacita al poseedor para determinar si el profeta habla o no, por el Espíritu de Dios. El don capacita al poseedor de ver a través de todas las manifestaciones exteriores y conocer la verdadera naturaleza de una inspiración. ¿Me entienden? Mire, esa persona que está capacitada por ese don de discernimiento discierne qué clase de espíritu es el que está hablando, si es el espíritu del hombre, si es el espíritu de Dios o si es el espíritu del
maligno. Entonces por eso tiene que haber la capacidad, tiene que haber ese revestimiento en nuestras vidas de la gracia de Dios para nosotros poder ayudar a la iglesia. Por eso el líder tiene que estar dotado, y no solamente el pastor, sino los diáconos, sino también los directores de las actividades de la iglesia, y en general todo creyente, todo el pueblo del Señor tiene que estar, amado hermano, lleno del Espíritu de Dios, para que los dones empiecen a fluir, para poder, amado hermano, estar alerta, porque puede descender a la iglesia en un día disfrazado un ángel malo, un ángel del maligno, y viene y dice: Dios dice de esta forma, y mucha gente va a ir en pos de esas enseñanzas diabólicas. Y como Cristo viene pronto, amados hermanos, nos va a encontrar en tinieblas a muchas personas que se van a desviar del camino, y por ende la muerte eterna.